la ONU pone hincapié y hace hincapié en el estado del océano, de cómo está en este momento. Vieron que muy poco se sabe de lo que es el océano, se sabe muchísimo más del espacio que del fondo del mar. El 70% del planeta está cubierto, por supuesto, por agua. El gran problema es todo lo que el hombre le ha hecho, y por el cambio climático, por los impactos que ha tenido también, por arrojar desperdicios, ha causado realmente un deterioro que preocupa y mucho. Uno de los datos que más inquieta a los científicos es, por ejemplo, que el nivel del mar ya está subiendo el doble que hace una década. La Organización de las Naciones Unidas presentó una nueva evaluación global sobre el estado de los océanos. El informe concluye que la actividad humana está provocando una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas marinos, con efectos visibles sobre la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Esto quiere decir que se van modificando las especies, algunas ya no se reproducen, se van perdiendo, y por supuesto esto genera un importante desequilibrio en el medio ambiente, tanto de la flora como en la fauna marina. Según los especialistas, el ritmo de aumento del nivel del mar pasó aproximadamente de 2 milímetros por año en el 2015 a más de 4 milímetros anuales, según los últimos registros. Esto significa que la velocidad del incremento se duplicó en menos de una década. Esto que parece 2 milímetros, 4 milímetros, parecen medidas muy pequeñas, realmente llevado a lo que es el mundo oceanográfico es realmente de preocupar. Y todo esto, por supuesto, es por culpa del hombre, del cambio climático y, como les decía, del maltrato que estamos haciendo a nuestro propio océano, que por supuesto no tenemos forma de, por supuesto, de modificar y de volver a recuperar. Los océanos parecen inmensos e inagotables, pero los científicos recuerdan también que tienen sus límites. Entenderlos a tiempo pueden ser una de las claves para que en el futuro podamos salvar nuestro planeta. Hola Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? Y Hola. mientras escuchaba tus palabras, que nos hablabas un poco de cómo era la realidad y qué es lo que piensa en este momento el pueblo americano. Como vos decías, bueno, es una guerra que iba a durar poco, que iba a repercutir en algunos lugares, pero estamos viendo que se está haciendo cada vez más compleja, la guerra se estira más y van cayendo sobre la población americana y también, por ende, a nivel mundial, las alzas del petróleo y distintas modificaciones en el plano económico. ¿Vos considerás que realmente a la altura que llegó este conflicto se puede negociar en medio de semejante, conflicto armado? ¿Hay una posibilidad de negociación, de calma? ¿Qué es lo que piensa la gente? Bueno, como dije antes, la gente se pensaba que iba a ser rápido y no fue así. Entonces, no sé exactamente cómo lo van a solucionar, porque es como que lo van a solucionar y pasa algo y para mí se le está yendo un poco de las manos. Entonces van a tener que darse a la mesa y de alguna forma hacer un tratado. Lo que pasa es que el estrecho de Hormuz está cerrado, que lo abren y que lo cierran. Y eso está teniendo un problema grave, sobre todo en la parte de lo que es todo lo que es petróleo. Acá en California, creo que la última semana fue el último cargo, el ship cargo que vino con petróleo. Entonces se va a poner fea la cosa. Claro, por eso, Rolando, te
Te preguntaba porque en cualquier conflicto humano negociar cuando hay una discusión de por medio o una tirantez es complejo. Por eso te decía, nos podemos sentar a negociar como país cuando realmente todavía el conflicto está en llamas. Era un poco la pregunta y tu respuesta muy atinada, que claro, que es absolutamente complejo y bueno, y eso varía lo que nos comentabas vos en el precio del petróleo y repercutía en otras partes de la economía. Pensando un poco en lo que es el conflicto y vos que estás en Estados Unidos, ¿cómo es la visión que tiene, y vuelvo a preguntarte, el pueblo americano y vos como periodista? ¿Vos crees que esto es una venganza de un ojo por ojo, diente por diente, yo te bajo en helicóptero porque vos me hiciste tal cosa? ¿O crees que es una apuesta más de Irán para escalar más el conflicto? ¿Cómo lo ves desde allá? No creo que Irán quiera seguir escalando el conflicto. No creo que le convenga a ellos. Entonces no sé por qué lo hicieron, hay que ver si es verdad, ¿no? Y pienso que se van a tener que sentar en la mesa para negociar. Acá la gente no quiere la guerra. Ya está, ya no es nada popular para nada. Y pensándolo desde el punto de vista ya más diplomático y menos belicoso, ¿quién crees que hoy tiene realmente el poder en el estrecho de Hormuz? Esta quizás sea una pregunta que tiene dos aristas. Por un lado, el poder geográfico y político que tiene Irán, y por otro lado, el poder militar y diplomático que por otro lado tiene Estados Unidos. ¿Cómo crees que hoy está parado geopolíticamente y diplomáticamente? ¿Quién es el que tiene el verdadero poder en la región desde el punto de vista de vos como periodista en Estados Unidos? ¿Qué es lo que cree la gente allá? Bueno, la gente acá cree que Estados Unidos es el que controla el estrecho. Por las noticias que nos llegan a nosotros, ¿no? Hay que ver si es verdad o no, porque del otro lado llegan otro tipo de noticias. Lo que han demostrado esta guerra le ha dado un cierto poder a Irán, que antes de la guerra no tenía ni idea que podía controlar el estrecho, ¿no? Es como que le abrieron los ojos. Ese es el problema para mí, que acá no calcularon eso, lo calcularon y le salió un poco. Ahora pasamos a la visita de Xi Jinping a Corea del Norte, y esto tiene, la verdad, que tiene cosas particulares, cosas para preguntarse. Si bien sabemos, estamos acostumbrados a las estrepitosas declaraciones de Donald Trump cuando sale por las redes sociales a decir sin tapujos lo que piensa, o de repente, si lo comparamos con Zelensky, un poco más moderado, las últimas palabras que habría dicho ayer en Gran Bretaña. Vemos que Xi Jinping se maneja en Corea del Norte con total hermetismo. No se sabe muy bien de qué hablaron. La verdad que los comunicados y las informaciones distribuidas por agencias extranjeras solo dicen, y mire qué particular, dicen lo que tiene que decir. ¿Qué significa que dice lo que tiene que decir? Dice lo que dice el protocolo. ¿Qué es lo que dice un protocolo diplomático? Perfecto. ¿Qué hemos hecho? Generamos nuevas alianzas, fortalezas políticas, negocios, la proliferación de la industria conjunta, digamos, palabras que dicen mucho por un lado y dicen poco por otro, porque sabemos que Corea del Norte es un gran aliado de China, un aliado estratégico. Él fue a buscar también un cierto apoyo, digamos, en la región y fortalecer esa región que, por supuesto, está en pleno foco de conflicto, que puede en cualquier momento encenderse. Entonces no son solamente, por eso les decía, para ponerlos en contexto de lo que estamos hablando,
Por eso les decía, cuando uno lee los cables de las agencias, está todo bien, lo que hace cualquier presidente cuando va a otro lugar. Por supuesto, se tratan de negociar, se trata de combinar determinados acuerdos, de mover la economía, de tratar de hacer acciones conjuntas, pero acá parece ser que lo medular que los une, que es todo lo que es el apoyo geopolítico militar de la zona, de eso ningún comunicado oficial, sobre todo de lo que preocupa digamos, a la comunidad de la zona y también, por supuesto, a la comunidad internacional. Estamos hablando de China, que es un gigante, y de Corea del Norte. No se habló, y escuche bien esta parte, no se habló del tema nuclear. Este silencio hace sospechar y también genera una tensión geopolítica enorme, porque si por lo menos se hubiera hablado del tema, obviamente con las reservas del caso que cada gobierno tiene, uno hubiera tenido una orientación de para dónde va el tema militar. Pero aparentemente nada se dijo, todo se habló de cuestiones comerciales, de las cuestiones que los unen como socios estratégicos, etcétera, etcétera. Todo muy protocolar y muy prolijito en el ámbito diplomático. Como les comentaba, este acontecimiento se produce mientras Corea del Norte amplía sus vínculos con Rusia y gana un margen de maniobra en el escenario internacional. Frente a este panorama, por eso le decía que es tan importante que se hablen de las cosas militares o que se conozcan de lo que se hablaron, porque acá está la alianza con Rusia, hay, por supuesto, todo lo que es el movimiento de las armas nucleares, de eso ni palabra. Entonces, esta cooperación, digamos, que ellos dieron a conocer durante las reuniones, ambas partes dicen que han firmado una alianza, una serie de acuerdos de cooperación, y entre ambos abordaron temas de comercio, tecnología y otros proyectos a solidificar los vínculos que ya tienen. Entonces veremos qué es lo que pasa en un futuro desde el punto de vista armamentístico. En la diplomacia internacional, a veces lo más importante no es lo que se dice, sino aquello que deliberadamente se decide sin mencionar. Por eso les pedía especial atención a lo que no se dijo, pero está implícito en acuerdos que seguramente nos enteraremos más adelante. Nos vamos hacia Medio Oriente y con una noticia que por momentos desconcierta, porque ahora es Pakistán quien está ofreciendo ayuda al Líbano. Para hacer un poco de memoria, Pakistán y Líbano siempre tuvieron una relación muy cercana. Fue en el Tratado de 1953, que se llamó el Tratado de la Amistad, donde Pakistán e Irán firman un acuerdo, obviamente por sus coincidencias religiosas, políticas y regionales. Entonces siempre tuvieron una suerte de cercanía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno piensa que Pakistán está operando como una suerte de mediador oficial entre Irak y Estados Unidos, y ahora le ofrece, y dicho directamente de la boca del jefe militar del rango más alto de Pakistán, que le va a brindar ayuda militar al Líbano? Esto obviamente sorprende, porque es como si yo cuidara, si se está prendiendo fuego la habitación de la casa de al lado y yo la cuido para que no se prenda fuego mi casa. Esto es para que se entienda qué es lo que está pasando, porque realmente si Pakistán es el mediador oficial y ahora le ofrece ayuda militar al Líbano, indudablemente hay una suerte de choques diplomáticos que van a repercutir obviamente en un futuro no muy lejano. El jefe del ejército de Pakistán, como les decía, reafirmó el compromiso, o sea que no solamente lo dijo, sino lo reafirmó mediante un cable, de fortalecer la cooperación militar con las Fuerzas Armadas del Líbano. La declaración fue realizada durante una reunión oficial con el máximo responsable del ejército libanés. Ergo, se juntaron los dos jefes máximos políticos para tener una ayuda militar en la región. Según el comunicado militar pakistaní,
considera al Líbano como un socio con el cual mantiene vínculos históricos, como les contaba, desde 1953, que el acuerdo de la amistad se puso realmente en funcionamiento en 1954, que era todo este comercio que les decía, porque los une la religión, la política y las zonas geográficas en donde están. Estos dos altos jefes militares se ponen de acuerdo para ampliar el poderío militar y la defensa de la zona. El anuncio se produce mientras Pakistán, como les decía recién, desempeña un papel activo en los acuerdos diplomáticos vinculados con la crisis de Medio Oriente. El jefe militar pakistaní es considerado una figura relevante en los contactos que buscan acelerar y acercar posiciones entre Washington y Teherán. O sea, es el mismo jefe el que refuerza el acuerdo político con el Líbano, es el mismo que está intentando mediar y que se apuren los acuerdos de paz entre Estados Unidos y Teherán. La verdad que desconcierta un poco esta actitud, si uno lo piensa desde el punto de vista diplomático y cómo está la situación hoy mediante en el Líbano y sobre todo con Israel, que los ataques no cesan. Según distintas versiones, Irán habría planteado que la situación en el Líbano forme parte de cualquier entendimiento regional más amplio, o sea que cualquier negociación que se haga debe estar el Líbano en el medio. Esto aumenta la importancia estratégica del país dentro de las negociaciones que intentan reducir las tensiones en la zona. Y para reflexionar, en Medio Oriente, cada nuevo aliado y cada nueva negociación recrudecen los conflictos regionales y rara vez quedan limitados solamente a una frontera, y se producen este tipo de acuerdos que muchas veces son muy difíciles de interpretar. Y seguimos ahora con Zelensky y una actitud realmente que sorprendió a Ucrania. Está Bulgaria con una decisión que realmente llama la atención. Ha decidido no apoyar más militarmente a Ucrania y tomar la postura de ir por la vía diplomática. ¿Qué significa esto? Le retira todo lo que es apoyo económico para la compra de armas. Como les explicaba el otro día, no es que reciben armas de regalo, no, las armas se compran en el mercado y muchas veces las divisas para comprar todo lo que es el pertrecho militar viene de los créditos que le dan los países y de los préstamos abiertos con los países aliados que tiene Ucrania, sobre todo, por supuesto, en Europa. Sorprende esta actitud de Bulgaria, que dice no hay más apoyo militar, no hay más dinero, lo que sí apuesto y velo por una salida diplomática. ¿Por qué sorprende esto? Porque sabemos que la vía diplomática está por el momento absolutamente congelada entre lo que es Rusia y Ucrania. Veíamos ayer la presencia quizás de algún acercamiento con Abramovich, que es un empresario. La verdad que es una persona muy interesante para estudiarla, porque es el que está ahora tratándose de acercar en hacer un acuerdo paradiplomático, si se me permite el término. Abramovich es un empresario ruso-israelí que está por atrás tratando de acercar posiciones, pero bueno, esto es por supuesto muy lábil por el momento. Pero la verdad que quitarle y retirarle el apoyo a Ucrania en este momento, que lo necesita imperiosamente porque sabe que está sufriendo en las últimas 2 semanas, como ya lo revisamos, está sufriendo los ataques aéreos más crudos desde que comenzó la guerra. Retirarle el apoyo económico y decir vayan por la vía diplomática, que es el mejor camino, realmente hace subir las temperaturas de lo que es hoy el conflicto. El ministro de Defensa sostuvo que la guerra se encuentra en una etapa de desgaste y que hay posiciones estancadas, como le explicaba recién, este congelamiento que hay entre Rusia y Ucrania por otro lado. Entonces, ¿cuál es
el argumento que tiene Bulgaria, porque uno no se puede decir no lo apoyo más y me voy. Tiene que esgrimir adelante de las naciones que forman parte de la Unión Europea un argumento. ¿Y cuál es? Miren, acá la negociación está estancada, acá la guerra va a seguir, no hay forma realmente de sostener lo que está pasando y seguir invirtiendo en un conflicto que va a provocar un desgaste económico tremendo desde el punto de vista armamentista. Yo me retiro, pero sí hago el apoyo diplomático. Ese es el motivo que presenta Bulgaria, por el cual no lo va a apoyar más desde el punto de vista militar y sí desde el punto de vista diplomático. Para ir cerrando y que quede medianamente claro cómo es este panorama que presenta Bulgaria, en toda guerra llega un momento en que algunos apuestan por una presión militar y otros por la parte diplomática. La diferencia está en cuál de los dos caminos pueden llegar a acercar a una posición de paz, si el camino militar o el camino diplomático. Por supuesto, ya lo veremos. Martín, hablamos del gigante asiático, de China, que habla de la guerra de Estados Unidos e Irán. Exactamente, pero cómo habla y qué es lo que hace y qué es lo que pide. Ajá. Esto es lo más destacado. China habló diplomáticamente con los protagonistas de este conflicto, que son Irán, Israel y Estados Unidos, y les pide, por favor, y esto lo hace el secretario general de la diplomacia china, que traten de mermar el conflicto, traten de parar la escalada, porque se está llegando a un punto límite que es muy difícil el retorno. Piden reflexión, piden que no se empeore, digamos, más la situación con nuevos ataques y que no se busquen nuevas complicaciones para reavivar este conflicto. Esto se lo pidió el jefe de la diplomacia china. El portavoz de la diplomacia sostuvo que los acontecimientos de los últimos meses demuestran que el uso de la fuerza no resuelve las disputas. Además, advirtió que las acciones militares solo aumentan la tensión y los riesgos para toda la región. China considera que los contactos entre Irán y Estados Unidos atraviesan una etapa realmente delicada. Por ese motivo, insiste que es necesario preservar los canales diplomáticos abiertos. Pekín también reiteró la necesidad de respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial en los países de Medio Oriente. La posición china busca reforzar una salida negociada frente a la crisis, ya que afecta a gran parte de la región del Golfo. En diplomacia, los momentos peligrosos suelen ser aquellos en que una negociación está cerca de avanzar o de fracasar definitivamente. Esto lo pidió China mediante su cartera diplomática. Y ahora nos vamos a Francia, que vuelve a reiterar y se vuelve a poner sobre el tapete el tema del control nuclear y qué hacer con Irán y el programa nuclear. Recordemos que al inicio del conflicto, cuando se empiezan los primeros combates y se atacan precisamente las instalaciones que ya se tenían vistas donde estaba el uranio enriquecido, la primera parte antes del ataque militar fue una suerte, no sé si lo recuerda, de inspectores de Naciones Unidas y de Estados Unidos por la vía diplomática para que mostraran dónde está el uranio,
cómo se está procesando. Y siempre decimos, para la gente que desconoce, enriquecer uranio no significa siempre hacerlo con fines belicosos o militares. El uranio enriquecido en determinada proporción sirve para el impulso, por ejemplo, de usinas o para la generación de combustible. Enriquecido en otros niveles, por supuesto, ya esto es para uso militar. En la primera parte de Naciones Unidas, ¿qué es lo que hace? Es pedir que abran las puertas para que puedan ingresar inspectores de todas las naciones para poder controlar el uranio. Parece ser que esta medida después de la guerra creció, se recrudeció muchísimo la posición de Irán y se endureció después, lo que todos ya sabemos, los ataques, y ahora Francia vuelve a expresar la preocupación por el programa nuclear iraquí. ¿Qué es lo que dice ahora? Que hay que volver con las sanciones que se le habían aplicado en el momento producto del programa nuclear, y que también hay que nombrar nuevos inspectores para que se hagan cargo de cómo está hoy el tema del uranio en Irán. En esto fue prácticamente categórico Francia, y mostró especial preocupación por el tema de no solamente reorganizar todo lo que es la parte de la inspección del tema del programa de uranio, sino también de reavivar y de reafirmar las sanciones económicas que ya tiene Irán por culpa del programa del uranio. Según los organismos internacionales, Irán todavía no informó de manera completa qué ocurrió con parte, digamos, del material que tenía en su principio, y esto era de público conocimiento, en los sitios especiales para eso. Entre las principales preocupaciones figura el destino del uranio enriquecido a niveles cercanos, como les decía, de fabricar la bomba nuclear, no el uranio para uso, digamos, industrial. Francia reiteró que sigue apostando a una salida negociada de la crisis en tanto y en cuanto Irán logre aceptar, por supuesto, este tipo de convenios y de inspecciones que necesitan hacerse. En los conflictos internacionales la confianza suele construirse con palabras, pero se sostiene únicamente cuando existen mecanismos capaces de poder verificar los hechos. Y esto es lo que está proponiendo Francia mediante la vía diplomática. Y volvió a reaparecer la figura de Bolsonaro, esta vez con una durísima crítica al presidente Lula y puntualmente al tema de lo que es el narcotráfico, del recrudecimiento que hay en este momento sobre el tema del narcotráfico, de la delincuencia. No sé si recuerdan que durante el gobierno de Bolsonaro se habían hecho numerosas acciones para combatir el narcotráfico, sobre todo en las favelas. La acusación principal básicamente es que Estados Unidos está tratando de apoyar al gobierno para erradicar a estos cárteles de la droga del Brasil, y realmente según lo que es la opinión del Bolsonaro, el gobierno de Lula no acepta esa ayuda para combatir a estos cárteles peligrosos que están causando cada vez mayor índice de delincuencia en la región. Las declaraciones después de que Estados Unidos clasificara como organizaciones terroristas, como les decía recién, al Comando Vermelho y al primer comando de la capital, conocido como PCC, que estos, como les decía hace minutos, son los cárteles más peligrosos y más duros que hay contra la droga. Para Bolsonaro, esta decisión debería haber sido aprovechada por Brasil para fortalecer la cooperación internacional contra estas estructuras militares como la que le ofrecía Estados Unidos, que le va a ofrecer apoyo logístico y asesoramiento en este tema. El líder opositor sostuvo que
En lugar de impulsar acuerdos para combatir a estas organizaciones, el gobierno priorizó el aumento de la defensa en la soberanía nacional. Según afirmó, esta postura representa una oportunidad perdida contra la lucha del crimen organizado. Bolsonaro elevó el tono de sus cuestionamientos y lanzó durísimas acusaciones contra el presidente brasileño. Las declaraciones profundizan la confrontación política que hay entre el oficialismo y la principal fuerza de la oposición conservadora. El exmandatario vinculó este debate con sus propuestas en materia de seguridad pública, que ya todas las conocemos, que fueron las que él puso en ejecución mientras ocupaba su presidencia. Entre ellas, volvió a defender la reducción de la pena de imputabilidad de 18 a 16 años y pidió el respaldo del Parlamento para avanzar en ese tipo de iniciativas. En Brasil, la discusión sobre la seguridad ya no pasa solamente por combatir el delito, sino también se ha convertido en uno de los grandes campos de la batalla política actual.